Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a sumergir en unas fuentes bien interesantes que trazan un camino, pues desde cómo se entendía la mente hace siglos hasta, bueno, el nacimiento del psicoanálisis y todo el misterio de los sueños. La idea es tratar de entender cómo fue que evolucionaron estos conceptos, ¿no? Sobre todo mirando el trabajo de Sigmund Freud. Y por qué estas ideas del inconsciente, los deseos, los sueños, pues todavía nos llaman la atención hoy. Las fuentes que tenemos son una mezcla de historia, teoría, casos. ¿Listos para empezar? Arranquemos por el principio, ¿te parece? Antes de la psicología moderna, ¿cómo se veía esto de la mente, los comportamientos raros, las enfermedades mentales? Las fuentes nos llevan bien atrás en el tiempo. Sí, es un viaje largo. En la antigua Grecia, por ejemplo, estaba la teoría de los 4 humores, ¿te acuerdas? Sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. Ah, sí, algo leído. Sino también mentales o de temperamento. Después, bueno, saltamos siglos y lo que no tenía explicación médica fácil muchas veces se iba para el lado de lo sobrenatural. ¿Te refieres a posesiones demoníacas y ese tipo de cosas, no? Las fuentes lo mencionan bastante. Exacto. Comportamientos que hoy diagnosticaríamos de otra forma. No sé, psicosis, epilepsia quizá, se atribuían a demonios. Y las consecuencias, como dicen las fuentes, eran terribles. Podían terminar en persecuciones hasta ejecuciones. No se veía como enfermedad, sino como, bueno, maldad o posesión. ¡Qué fuerte! Pero luego aparecen personajes que intentan buscar otras explicaciones, ¿no? Aunque hoy nos suenen medio extrañas, como Mesmer con su magnetismo animal. Ya que las enfermedades eran bloqueos de ese fluido en el cuerpo. Y sus métodos, bueno, eran bastante aparatosos, ¿no? Las famosas tinas con agua magnetizada, barras de hierro. Muy teatral, sí. Pero más allá de que su teoría del magnetismo fuera incorrecta, ¿qué importancia tuvo su trabajo en esta historia? Es que representa un paso, que ¿sabes? trazan un camino, Un intento pues desde cómo de se buscar entendía una la mente causa hace siglos, natural, aunque hasta, fuera una bueno, el energía nacimiento medio del inventada. psicoanálisis Se y todo el alejaba de lo misterio de los demoníaco. sueños. Es como La idea un es tratar de precursor entender de cómo alguna fue que manera de evolucionaron un estos enfoque más conceptos, ¿no? médico o Sobre todo mirando psiquiátrico el que trabajo de después Sigmund buscaría Freud. causas Y en el por qué estas cuerpo, ideas del aunque esa búsqueda inconsciente, también los tuvo deseos, sus los problemas sueños, al querer pues todavía nos localizar llaman la todo en el atención. cerebro, por ejemplo. Las fuentes que Y en tenemos ese son una ambiente mezcla de historia, de buscar teoría, explicaciones casos. más científicas, ¿Listos para empezar? ¿cómo entra Freud? Arranquemos por el principio. Las ¿te fuentes parece? hablan de su formación, Antes de sus la psicología influencias. moderna, Bueno, ¿cómo se Freud veía esto de llega la a mente, la los medicina en comportamientos Viena raros, en las una enfermedades época de mentales? mucho avance científico. Las fuentes nos llevan bien atrás en Una el tiempo. figura clave para él fue es un viaje Ernst largo. Brücke. En la antigua Su Grecia, por profesor de ejemplo, fisiología. estaba la teoría de los Brücke 4 era de la humores, escuela ¿te acuerdas? energética de Sangre, Helmholtz, flema, que era, bilis amarilla, bueno, totalmente bilis negra. opuesta al Ah, sí, vitalismo. algo leído. Vitalismo. Sino también Esa mentales idea de una o fuerza de vital temperamento. especial. Después, Exacto. bueno, saltamos siglos. Los energetistas, y como lo que no Brücke, tenía decían, explicación no, médica no, fácil nada de muchas fuerzas veces se iba para el misteriosas. lado de lo La sobrenatural. vida, incluida la mente, tiene que explicarse solo con las leyes de la física y la Las fuentes química lo que ya mencionan bastante. conocemos. Exacto. Una visión bien Comportamientos que hoy materialista, diagnosticaríamos determinista. de otra forma. Y eso No caló sé, hondo en psicosis, Freud. epilepsia, Y eso se ve quizá. después en sus teorías. Se atribuían a demonios. Esa idea de la energía. Y las consecuencias, Totalmente. como dicen las Clarísimo fuentes, su eran concepto terribles. de Podían energía terminar en psíquica o líbido. persecuciones hasta Freud ejecuciones. pensó la mente casi No como se veía un como sistema enfermedad, hidráulico, sino ¿no? como, Donde la bueno, energía de maldad las pulsiones o se posesión. acumula, Qué fuerte. busca Pero descargarse, eso es luego el placer. aparecen personajes Se que puede intentan bloquear, buscar otras represión, explicaciones, ¿no? desviar, Aunque hoy nos suenen medio transformar. extrañas. Es un como modelo Mesmer súper con su dinámico, magnetismo muy animal. energético, que que las tiene mucho que ver enfermedades con eran esa formación bloqueos de ese inicial. fluido en el cuerpo. Las Y fuentes sus también mencionan métodos, que Freud bueno, tuvo eran dificultades bastante prácticas, ¿no? aparatosos, ¿no? Más allá de lo Las académico. famosas tinas Sí, con claro. agua Ser magnetizada, judío en la barras Viena de de esa hierro, época le Muy cerró teatral, puertas sí. en la universidad. Pero más allá de que su Lo teoría empujó del más a la magnetismo fuera práctica clínica incorrecta, privada. ¿qué importancia Y además tuvo su trabajo está en el esta tema historia? económico Es que mencionan. representa un paso, Tener que ¿sabes? pagar una Un licencia para intento de ejercer buscar una no causa era fácil natural, si no venías aunque de una fuera familia una con energía recursos. medio inventada. Todo eso Se influyó en su alejaba de lo camino. demoníaco. Hablan Es también de como un colaboraciones precursor, clave al de alguna principio, manera, como de un con enfoque Joseph más Breuer. médico o Ahí parece que psiquiátrico hubo algo después importante. buscaría causas en sí, el cuerpo, fundamental. aunque esa búsqueda El trabajo también tuvo con sus Breuer, problemas, sobre al todo querer con el caso localizar que todo en el describen, cerebro, que por sabemos ejemplo. que es el de Y en ese Anao, ambiente de Berta buscar Pappenheim, explicaciones más fue una científicas, antes y un después. ¿cómo entra Freud? Esta paciente tenía Las un fuentes montón de hablan de su síntomas formación, histéricos sus muy influencias. raros. Bueno, Freud Parálisis, llega a la problemas de medicina visión, en tos Viena en nerviosa, una época de y mucho Breuer avance descubrió, científico. casi sin querer, Una figura que cuando clave ella, para bajo él fue hipnosis, Ernst lograba Brücke, conectar cada su síntoma con un profesor de recuerdo fisiología. olvidado y expresaba la Brücke era emoción de la escuela asociada, energética de el síntoma Helmholtz, desaparecía. que era, La bueno, famosa totalmente cura por el opuesta habla, al vitalismo. o como le llamaban ellas, Vitalismo.
limpieza esa de idea chimenea. de una fuerza misma. vital especial. Para Freud fue Exacto. una revelación. Los síntomas energetistas como físicos Brooke podían tener un decían, significado psicológico, nada de fuerzas estar misteriosas. ligados a traumas La vida, reprimidos. incluida Y el la simple mente, hecho de hablar, tiene que de explicarse poner en solo palabras con y las leyes de sentir la esas emociones física y la olvidadas, química podía que ya curar. conocemos. La idea de Una que visión hablar bien cura nace ahí, materialista, básicamente. determinista. Y acá la cosa se Y pone más eso, interesante todavía. Caló El viaje a hondo en París, Freud. a Y estudiar eso con se ve Charcot. después en sus teorías. ¿Qué fue lo que vio ahí Esa que lo idea de marcó la tanto? energía. Bueno, Totalmente. Charcot Clarísimo clarísimo su su concepto concepto de de energía energía psíquica trabajaba o en líbido. la Salpêtrière Freud con pensó la mente muchísimas casi como un pacientes sistema diagnosticadas hidráulico, de donde la histeria. energía de las Y lo que pulsiones Freud se vio ahí acumula, fue crucial. busca descargarse. Charcot mostraba Eso es el que los placer. síntomas Se físicos puede de estas bloquear, mujeres, represión, como una desviar, parálisis que afectaba transformar. solo la mano Es tipo un modelo guante, súper pero no el dinámico, brazo, muy o zonas energético, que sin tiene mucho sensibilidad que ver no con seguían esa los formación nervios, inicial. no tenían explicación Las fuentes neurológica también lógica. mencionan que Freud O tuvo sea, los dificultades síntomas no prácticas, coincidían Más con allá de cómo lo funcionan académico. los nervios de Sí, verdad. claro. Exacta. Ser judío Una en la Viena parálisis de real esa de la época mano le así cerró puertas en la implicaría afectar universidad. nervios que van Lo más empujó arriba. más a la La práctica distribución de los clínica síntomas privada. histéricos Y parecía además seguir la está el idea que tema la paciente económico que tenía de su mencionan. cuerpo. Tener no que la pagar una anatomía real. licencia para ejercer Eso apuntaba no era fuertísimo a un fácil origen si no venías de una psicológico, familia con no una recursos. lesión en el cerebro o Todo los eso nervios. influyó en Y su camino. Charcot usaba la Hablan hipnosis también de colaboraciones forma clave muy al principio, visual, ¿no? como con Sí, Joseph hacía Breuer. unas demostraciones, Ahí parece que hubo algo a veces importante. medio espectaculares, fundamental. donde inducía El trabajo con o Breuer, quitaba sobre todo síntomas con el caso que histéricos describen, solo con que la sabemos sugestión que es el de hipnótica. Anao le decía a Berta una paciente Pappenheim, hipnotizada, fue un antes y tu un brazo después. está paralizado. Esta paciente y se tenía un paralizaba. montón de síntomas o al histéricos revés, muy raros. Imagínate el impacto para Parálisis, Freud. problemas de visión, ver que una tos idea, nerviosa, una palabra, y podía Breuer causar descubrió, o curar casi un sin síntoma querer, físico. que cuando ella Eso bajo reforzó hipnosis su idea lograba de que había conectar cada fuerzas síntoma mentales con un recuerdo inconscientes olvidado y muy expresaba la poderosas emoción asociada, que actuaban sobre el ¡pum!, cuerpo de el formas síntoma que la desaparecía. neurología La clásica famosa no cura podía por el explicar. habla. O, Y esa como le llamaban convicción ellas, sobre las fuerzas limpieza de ocultas de la chimenea. mente lo Esa lleva misma. directo a los sueños, Para ¿no? Freud fue Las una fuentes revelación. resaltan su idea Los famosa. síntomas Los físicos sueños podían son tener un realizaciones significado psíquicas de psicológico. deseos. Estar ¿Qué ligados quiere a decir traumas eso exactamente? reprimidos. Quiere Y el decir que simple no hombre hecho con de todo hablar, lo de anterior. poner en palabras Ni y mensajes sentir esas divinos, emociones ni olvidadas, premoniciones, podía ni curar. tampoco simple La basura idea de mental que el hablar cerebro cura desecha nace al ahí, dormir, básicamente. como decían Y otras acá la teorías. cosa se pone No, más interesante Freud todavía. dice, El viaje el a sueño París, es un a acto estudiar mental con con Charcot. sentido. ¿Qué fue Es lo que una vio ahí forma, que lo eso marcó sí, tanto? disfrazada de Charcot cumplir un deseo. era la eminencia Generalmente un en deseo que no neurología pudiste en Europa. cumplir despierto o que Trabajaba viene en de la conflictos Salpêtrière inconscientes con más hondos. muchísimas El pacientes ejemplo fácil sería, diagnosticadas de quiero comer histeria. algo rico todo el día, Y lo que no Freud puedo, vio y ahí sueño fue que me lo como. crucial. Ese es el Charcot esquema mostraba básico, que los sí. síntomas Pero físicos de Freud lo estas vuelve mujeres, mucho más como complejo. una parálisis que Él afectaba mismo solo la analizó mano sus sueños, tipo guante, como el pero famoso no el sueño brazo, de la o inyección zonas de sin Irma. sensibilidad Y que ahí no descubrió seguían los como nervios, un sueño no que tenían parecía un explicación lío. neurológica Escondía un montón O sea, de los deseos, síntomas no coincidían justificarse, con cómo vengarse funcionan un los poquito nervios de verdad. colegas, Exacto. ansiedades, Una parálisis miedo a real de la equivocarse mano como así médico, implicaría afectar restos del día nervios que van anterior. más arriba. La clave La es distribución diferenciar de el los síntomas contenido histéricos manifiesto, parecía lo que seguir te la idea acuerdas que la del sueño, paciente tenía la de su historia cuerpo, rara no la del anatomía contenido real. latente. Eso apuntaba el deseo fuertísimo o a un origen pensamiento psicológico, escondido que quiere no una salir. lesión en el Pero cerebro o los los sueños nervios. son tan Y Charcot usaba la hipnosis de extraños, forma ¿no? muy visuales, ¿no? sin Sí, lógica, hacía unas gente que se demostraciones, mezcla, a veces emociones raras. medio ¿Cómo explica espectaculares, Freud eso? donde eso es inducía por lo o que quitaba llamó el síntomas trabajo del histéricos sueño. solo con Es la como sugestión un hipnótica. proceso de censura Le decía a y una disfraz. paciente hipnotizada, El contenido tu brazo latente, está paralizado, el deseo crudo, y se paralizaba. muchas veces es o al revés, inaceptable para nuestra imagínate el conciencia. impacto para Entonces, Freud. la Ver mente que lo una transforma idea, para una que pueda palabra pasar el podía filtro causar y o no nos curar un despierte. síntoma físico. Las fuentes Eso mencionan reforzó su mecanismos idea de clave que había había fuerzas la mentales condensación, inconscientes que es muy juntar varias poderosas ideas en que una sola actuaban imagen, sobre el por cuerpo eso de soñas con formas alguien que la que es neurología mezcla de varias clásica no personas. podía explicar. Ajá. Y el Y esa convicción desplazamiento, sobre que las es fuerzas cuando la ocultas de emoción la mente lo fuerte que lleva debería directo a los estar en algo sueños, ¿no? importante, Las fuentes se pasa a resaltan su algo idea famosa. secundario, Los como sueños para son despistar. realizaciones psíquicas de deseos. ¿Qué quiere decir eso
exactamente. Quiere decir que Exacto. rompe con todo lo anterior. El sueño piensa en ni imágenes, mensajes divinos, no en ni palabras premoniciones, lógicas, ni tampoco como dice simple una basura fuente. mental que el cerebro si quiero un desecha al helado, dormir, no como sueño decían la otras frase teorías. quiero No. un helado. Freud dice, sino que sueño que el me sueño estoy es un comiendo el acto helado. mental con Es una sentido. realización Es una alucinatoria. forma, eso sí, También usa disfrazada símbolos, de cumplir un deseo. cosas que representan Generalmente otras. un deseo que y no la pudiste elaboración cumplir secundaria, despierto o que es viene de como un conflictos último intento de inconscientes más darle un hondos. poco de El ejemplo coherencia a fácil todo sería, antes de despertar. Quiero comer algo Las rico fuentes todo el también día, mencionan no los puedo, sueños y de sueño que me lo conveniencia. como. Ese ¿Esos qué es son? el esquema Son básico, un tipo de sí. sueño que Pero muestra Freud muy lo bien vuelve cómo el mucho sueño más busca complejo. proteger el dormir. Él mismo El ejemplo analizó sus típico sueños, es el del como despertador. el famoso sueño de la Suena a las inyección de 5 Irma. m,
Pero en Y ahí vez de descubrió como despertarte, un sueño soñas que son parecía campanas de un lío. iglesia a lo lejos. Escondía un montón de Integras el deseos, ruido en el sueño para poder seguir vengarse un durmiendo poquito de 5 colegas, minutitos más. ansiedades, O soñas que ya te miedo a levantaste al equivocarse baño como para no tener médico, que levantarte de restos del verdad. día anterior. Son La sueños que clave sirven es para diferenciar mantener el el contenido descanso. manifiesto, Todo esto nos lo que lleva te al acuerdas concepto del central de sueño, Freud, la historia el rara, inconsciente. del contenido Él no latente, inventó la palabra, el deseo pero o le dio un pensamiento significado escondido que quiere totalmente salir. nuevo. Pero no es los solo sueños lo que son olvidamos tan o a lo que no le prestamos atención, extraños, ¿no? No, Muy para nada. visuales, sin Para Freud, lógica. el inconsciente gente que se no es un mezcla, sótano pasivo de emociones raras. recuerdos ¿Cómo olvidados. explica Freud eso? Es un sistema mental Eso es dinámico, por lo que activo. llamó el trabajo Contiene del sueño. pensamientos, Es impulsos, como un deseos, proceso de recuerdos que censura fueron y reprimidos. disfraz. O sea, El contenido activamente latente, empujados el fuera de deseo la crudo, conciencia muchas porque veces eran es conflictivos, inaceptable para daban nuestra miedo conciencia. o no eran aceptables Entonces, socialmente. la mente lo Y él transforma creía para que que pueda mucho pasar de el eso viene filtro de la y infancia no nos temprana, despierte. de esa Las prehistoria fuentes nuestra. mencionan Esas mecanismos primeras clave de experiencias esto. con la madre, La la condensación, dependencia, que la es juntar satisfacción, varias la ideas en frustración, una sola imagen. nos marcan Por a eso fuego. sueñas con alguien Y este que es mezcla inconsciente de varias dinámico, personas. aunque no lo Ajá. veamos, Y el nos afecta todo el desplazamiento, tiempo. que es cuando la emoción fuerte en los que debería síntomas estar en algo neuróticos, importante hasta en se quién pasa a elegimos algo como secundario, pareja, como para en casi despistar, todo. Y eso sin de que son darnos tan cuenta. visuales, casi Por como eso, el alucinaciones. objetivo del psicoanálisis Exacto. es justamente El sueño sacar ese piensa en material a la imágenes, luz para no poder en palabras trabajarlo. lógicas. ¿Y cómo se llega a Como ese dice material una tan fuente. escondido? Si quiero Las un fuentes helado, mencionan no la sueño regla la fundamental. frase quiero un La helado, asociación sino libre. que sueño que me Es estoy la comiendo técnica el básica. helado. Es una Se le pide al realización paciente que diga alucinatoria. todo, También usa absolutamente todo lo que símbolos, se le cruce por cosas la que cabeza sin representan otras. censurar nada. Y la elaboración No importa si secundaria, suena tonto, que es como un incoherente, último intento vergonzoso. de darle un La poco de idea coherencia a es que, al todo bajar la antes de guardia de despertar. la censura Las fuentes consciente, también el mencionan los material sueños de reprimido del conveniencia. inconsciente empieza ¿Esos a qué son? filtrarse en Son esas un tipo de asociaciones sueño que parecen muestra no tener muy bien sentido. cómo el Y sueño así busca se proteger pueden el ir dormir. rastreando las El conexiones ejemplo ocultas. típico es Para el del entender cómo despertador. funciona esta mente, Suena a las 5 con su m, parte pero en vez de consciente e inconsciente, despertarte, soñas las que son fuentes hablan campanas de dos iglesia a lo principios lejos. básicos. Integras el principio ruido de en el placer sueño y para el poder principio seguir de durmiendo realidad. 5 minutitos son clave más. para entender O la soñas que dinámica ya te mental levantaste según al baño Freud. para no tener que El levantarte principio de de verdad. placer es Son como el sueños que modo de sirven para fábrica de la mantener el mente, descanso. el más Todo esto primitivo. nos lleva al Su concepto regla central es de simple. Freud, Buscar el placer, inconsciente. o sea, Él no descargar inventó la tensión palabra, ya pero mismo le dio un y significado evitar el displacer totalmente a nuevo. toda costa. No es solo lo Es que lo que olvidamos domina al o a bebé lo que no recién le nacido, prestamos atención, llora ¿verdad? y quiere ya. No, para Y al nada. inconsciente. Para Freud, busca el cumplir inconsciente deseos, no es un como en los sótano sueños. pasivo de recuerdos Funciona olvidados. con el proceso Es un sistema primario, mental que es dinámico, ilógico, activo. no le importa el Contiene tiempo pensamientos, y busca la impulsos, descarga directa. deseos, Placer recuerdos que es fueron bajar la tensión reprimidos. interna. O Pero sea, claro, no se puede activamente vivir solo empujados así. fuera de la El conciencia ejemplo que dan del porque eran oasis en el conflictivos, desierto es daban perfecto. miedo o no eran La aceptables alucinación te socialmente. calma un segundo, Y él pero no te creía quita que la sed mucho de real. eso viene de la Exacto. infancia temprana, La de realidad esa te prehistoria pone frenos, nuestra, te frustra, esas primeras te hace experiencias esperar. con la madre, Por la eso, a dependencia, medida que la crecemos y satisfacción, nos la conectamos frustración, con el mundo, que nos se va marcan a instalando fuego. de a poco Y este el inconsciente principio dinámico, de realidad. aunque no lo veamos, Este no nos anula afecta el de todo el placer, tiempo. sino que lo Sus al hablar, modifica. en los síntomas Te enseña a aguantar un neuróticos, poco el hasta displacer, en quién elegimos como postergar la pareja, gratificación, en casi a todo, buscar caminos sin más darnos largos, cuenta. pero más seguros para Por conseguir eso, lo que necesitas el objetivo en el del mundo psicoanálisis Y este es principio de justamente realidad sacar ese necesita material otras a la herramientas luz para mentales. poder trabajarlo. Claro, necesita cómo se llega a desarrollar ese el material proceso tan escondido? secundario, Las el fuentes pensamiento mencionan lógico, la regla la fundamental. atención, la memoria, La el asociación juicio, libre. planificar, Es la pensar en técnica las básica. consecuencias. Se le pide al El paciente que pensamiento diga mismo, todo, mirándolo así, absolutamente nace como un todo lo que se le rodeo cruce por la necesario cabeza para sin llegar a la censurar satisfacción. nada. No importa En vez si de la suena descarga tonto, impulsiva o incoherente, alucinatoria, vergonzoso, pensás, la idea es que planeás al cómo bajar la conseguir guardia eso de que la censura necesitas o consciente, deseas de verdad. el material La meta reprimido sigue del siendo la inconsciente satisfacción, empieza a el filtrarse placer, en esas pero el asociaciones camino que se parecen ajusta no al tener mundo sentido. exterior. Entonces, Y así se esto le pueden da ir una vuelta rastreando las interesante a conexiones nuestra ocultas. idea de ser Para seres entender cómo funciona esta superracionales, mente, ¿no? Con su parte Si hasta nuestro consciente e pensamiento inconsciente. lógico está, Las fuentes al final, hablan de dos al principios servicio de básicos. buscar placer y el evitar principio de displacer. placer y el Esa es principio una de las realidad. ideas ¿Sí? más son clave Bueno, para entender la provocadoras dinámica de Freud. mental según Freud. Sugiere que nuestras El principio razones de placer conscientes es como el hice modo de esto fábrica por de la X mente, motivo lógico, el más primitivo. son muchas veces
veces regla es racionalizaciones, buscar justificaciones que placer, nos o sea, damos descargar después. tensión, El verdadero ya mismo, motor, y dice evitar el Freud, displacer suele a ser toda el costa. deseo inconsciente. Es lo que domina al bebé Una recién fuente nacido, hasta Juan
juega llora con la y frase quiere de ya, Descartes. y al inconsciente Pienso, luego existo, busca cumplir y la invierte, deseos, como en los Insisto sueños. porque deseo. Funciona con el Pone el proceso deseo primario, primero antes es que la ilógico, razón pura. no le importa el La tiempo, fuente de la y energía busca la mental descarga no directa. es el pensamiento, Placer es el bajar la cuerpo, tensión interna, sus demandas, Pero claro, no las se puede vivir pulsiones. solo así. Y hablando de El ejemplo pulsiones, que dan Freud del le da un oasis en lugar el central a la desierto es su sexualidad, afecto. pero la entiende de una alucinación manera te muy calma un amplia, segundo, muy pero particular. no te quita la sed Su real. idea de la Exacto. sexualidad infantil La realidad fue, te pone y sigue frenos, siendo te frustra, muy te hace polémica. esperar. La Por despega eso, de lo a medida que genital y de la crecemos y nos reproducción, conectamos con la el ven a mundo, ser se va apoyada en instalando de a funciones poco básicas. el principio El ejemplo de realidad. clásico es el Este bebé no que, anula el de después placer, de tomar sino la que lo teta modifica, y saciar el hambre, te enseña a se aguantar sigue un poco el chupando el placer, dedo. a ¿Por qué? postergar la Por gratificación, el puro a placer buscar que le da en la caminos más boca. largos, Ese pero más placer seguros oral para que ya conseguir no lo que busca necesitas en nutrirse el mundo real. sería la Y primera este principio muestra de de la realidad pulsión necesita sexual. otras herramientas Después mentales. describe Claro, otras etapas, necesita desarrollar anal, el proceso fálica, secundario, donde otras zonas del el cuerpo pensamiento se vuelven lógico, fuente de la placer. atención, la Todo el memoria, cuerpo el puede ser juicio, erógeno. planificar, Y pensar Freud en no las se quedó solo en el consecuencias. individuo, El en el pensamiento consultorio. mismo, mirándolo Intentó así, usar nace estas como ideas un sobre el rodeo deseo, la necesario represión, para el llegar a la conflicto, satisfacción. para entender la En vez de la cultura, descarga la sociedad, impulsiva o como alucinatoria, mencionan las fuentes sobre pensás, tótem y planeás tabú. cómo Es conseguir bastante eso que especulativo. necesitas o deseas de Intenta verdad. buscar los La orígenes meta de sigue cómo siendo la nos organizamos satisfacción, socialmente, el placer, de la pero moral. el camino se Dice ajusta que al la mundo civilización exterior. se basa Entonces, en esto le grandes da una vuelta prohibiciones. interesante a Las nuestra más idea de ser universales, seres las que estructuran superracionales, todo, ¿no? son las Si que hasta nuestro organizan el pensamiento parentesco lógico y está, limitan la al final, violencia. al El servicio de tabú del buscar placer incesto y evitar y la displacer. prohibición de matar Esa es dentro una del de las grupo, ideas parricidio, más, etc. bueno, Las fuentes provocadoras de subrayan Freud. que todas las culturas, Sugiere que por nuestras distintas que razones sean, conscientes, tienen sistemas de hice parentesco esto por X muy motivo estrictos con lógico, estas reglas. son muchas veces por qué harían falta esas racionalizaciones, prohibiciones, justificaciones según él? que nos damos después. Porque para Freud, el verdadero nuestros deseos motor, más dice básicos Freud, incluirían suele ser el tendencias deseo incestuosas inconsciente. y agresivas. Una fuente Si no hasta las juega con la reprimiéramos frase de y reguláramos Descartes, socialmente, pienso luego existo, sería y imposible la vivir invierte. juntos. Insisto porque Entonces, deseo. la cultura Pone nace el de una deseo renuncia primero a esos antes que la impulsos, razón pura. de tener que La fuente de la reprimir o energía desviar mental esos deseos no es el para poder pensamiento, convivir. es el cuerpo. Y eso sus crea demandas, una tensión las constante pulsiones. entre lo Y que hablando de queremos pulsiones, Freud le individualmente da un y lo lugar que nos central pide a la la sociedad. sexualidad, Y esa pero la tensión entiende de entre una el manera deseo muy y la amplia, prohibición muy particular. la vivimos Sí, también su idea adentro de la nuestro, sexualidad todos los infantil días. fue Todo y el sigue tiempo. siendo Una muy fuente polémica. da un buen ejemplo. La despega de Como lo a veces, genital y en de un la momento de reproducción. mucha bronca, La ven a ser podemos sentir apoyada por en un funciones instante básicas. ganas de que le pase El algo ejemplo malo a clásico alguien que es el queremos bebé mucho. que, Y después enseguida de tomar sentir la culpa. teta y saciar el Esa hambre, ambivalencia, se sigue esa lucha chupando el interna dedo. entre los ¿Por qué? deseos y las normas Por que el tenemos puro adentro. placer que le da en la boca. Lo que Freud llamaría Ese después placer el oral, superyo, que ya no no es busca algo raro, nutrirse, es parte sería de ser la primera humanos. muestra de la La pulsión diferencia sexual. entre alguien adaptado Después y describe alguien otras que no, etapas, no sería anal, tanto si fálica, tiene o no donde esos otras deseos zonas del cuerpo conflictivos, se vuelven que fuente para de Freud placer. son universales Todo en el el cuerpo inconsciente, puede ser erógeno. sino cómo los maneja. Y Freud no se Si quedó lo solo en el reprime, lo individuo, sublima, en el actúa. consultorio. Intentó Bueno, usar un estas recorrido ideas sobre el intenso, deseo, pero la represión, el fascinante, la conflicto, verdad. para Desde entender los la humores cultura, griegos, la las sombras sociedad, de la posesión, como mencionan las pasando fuentes por Mesmer, sobre la tótem hipnosis y de tabú, Charcot, Es bastante hasta llegar a toda esta especulativo. teoría compleja que Intenta armó buscar Freud los para orígenes intentar de entender cómo la nos mente, ¿no? organizamos Con socialmente, sus partes de la moral. ocultas, los sueños Dice como que la mensajes secretos, civilización se y esa basa lucha en interna entre grandes lo que deseamos y lo prohibiciones. que la realidad nos Las más impone. universales, Sí, si las que tuviéramos que estructuran resumir los todo, puntos clave son que las que vimos hoy en las organizan el fuentes, parentesco serían, y limitan primero, la violencia. esa idea El tabú del revolucionaria de un incesto inconsciente y la dinámico, prohibición un de lugar matar deseos dentro y del grupo, recuerdos reprimidos parricidio, que nos etc. influye sin que Las nos demos fuentes cuenta. subrayan que todas las Segundo, culturas, la por idea del distintas sueño que como sean, la puerta de tienen entrada a sistemas ese de parentesco algo muy lleno de estrictos con estas significado, reglas. el cumplimiento ¿Y por qué harían disfrazado de un falta deseo esas que se prohibiciones, puede según él? interpretar. Y Porque tercero, para Freud, esa tensión nuestros fundamental deseos en más nosotros básicos entre querer la incluirían satisfacción tendencias ya mismo, incestuosas principio y de placer, agresivas. y tener Si que no las adaptarnos, reprimiéramos esperar y reguláramos negociar con el socialmente, mundo. Principio de sería realidad. imposible Clarísimo. vivir juntos. Entonces, para dejar Entonces, pensando la a quienes nos cultura escuchan, nace de una las fuentes renuncia a esos sostraen esta idea impulsos, psicoanalítica de tener que incluso
reprimir o nuestra desviar capacidad esos más deseos valorada, para poder el convivir. pensamiento racional, Y eso surgió crea como una tensión herramienta, un rodeo constante más entre lo complejo que para queremos conseguir al final individualmente y lo que satisfacer nos nuestros pide la deseos. sociedad. Y esa Hoy que le damos tensión tanto entre el valor a la deseo y la lógica, a la prohibición eficiencia, la a decidir vivimos con también datos, adentro nuestro. ¿qué significa para todos nosotros los pensar días. que, Todo en el el tiempo. fondo, nuestro Una propio fuente da razonamiento un buen podría ejemplo. estar sirviendo a Cómo esos a deseos veces, primarios, en un momento de muchas veces mucha bronca, inconscientes? podemos Ahí se los sentir por dejamos un para instante reflexionar. ganas de que le pase algo malo a alguien que queremos mucho, y enseguida sentir culpa. Esa ambivalencia, esa lucha interna entre los deseos y las normas que tenemos adentro, lo que Freud llamaría después el superyo, no es algo raro, es parte de ser humanos. La diferencia entre alguien adaptado y alguien que no
no sería tanto si tiene o no esos deseos conflictivos, que para Freud son universales en el inconsciente, sino cómo los maneja. Si los reprime, los sublima, actúa. Bueno, un recorrido intenso, pero fascinante, la verdad. Desde los humores griegos, las sombras de la posesión, pasando por Mesmer, la hipnosis de Charcot, hasta llegar a toda esta teoría compleja que armó Freud para intentar entender la mente, ¿no? Con sus partes ocultas, los sueños como mensajes secretos, y esa lucha interna entre lo que deseamos y lo que la realidad nos impone. Sí, si tuviéramos que resumir los puntos clave que vimos hoy en las fuentes, serían, primero, esa idea revolucionaria de un inconsciente dinámico, un lugar de deseos y recuerdos reprimidos que nos influye sin que nos demos cuenta. Segundo, la idea del sueño como la puerta de entrada a ese inconsciente, algo lleno de significado, el cumplimiento disfrazado de un deseo, que se puede interpretar. Y tercero, esa tensión fundamental en nosotros entre querer la satisfacción ya mismo, principio de placer, y tener que adaptarnos, esperar y negociar con el mundo. Principio de realidad. Clarísimo. Entonces, para dejar pensando a quienes nos escuchan, las fuentes nos traen esta idea psicoanalítica de que incluso nuestra capacidad más valorada, el pensamiento racional, surgió como una herramienta, un rodeo más complejo para conseguir al final satisfacer nuestros deseos. Hoy que le damos tanto valor a la lógica, a la eficiencia, a decidir con datos, ¿qué significa para nosotros pensar que, en el fondo, nuestro propio razonamiento podría estar sirviendo a esos deseos primarios, muchas veces inconscientes? Ahí se los dejamos para reflexionar.